8:44 en la mañana. Saludamos ya en nuestra plataforma digital. Se encuentra conectado al licenciado Edwin Bedoya, presidente del FUT, Frente Unitario de Trabajadores, además de presidente nacional de la CEDOCUT, Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores. Licenciado Bedoya, un gusto saludarlo. Buenos días, gracias por el tiempo de espera. Era importante conocer un poco de parte de un experto en derecho constitucional cómo había visto el desarrollo de la audiencia convocada por la Corte Constitucional para escuchar las defensas tanto de quienes demandan la inconstitucionalidad de dicha ley como de quienes la promueven, la impulsan, la apoyaron y la respaldaron y aprobaron. ¿Cómo vio usted el desarrollo de esa audiencia? Quisiera escuchar sus impresiones. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo a quienes hacen WQ Radio y quienes nos siguen por este prestigioso medio. Bueno, nosotros participamos de ayer, más o menos a las 11 de la mañana tuvimos nosotros la intervención de nuestros argumentos para demandar la inconstitucionalidad de esta ley y lo que vemos, claro, es una primera audiencia donde se escuchan los argumentos y nosotros dimos argumentos que ya habíamos preparado con nuestros asesores, en donde les indicábamos básicamente lo que ha significado esta ley que el gobierno emitió, la ley de integridad, y que básicamente dejaba a más de 5,000 trabajadores despedidos o sacados de los sectores públicos, sobre todo a médicos que no estaban dentro de la ley, es decir, dentro de la ley lo que decía es que no se iba a despedir al sector de la salud, sin embargo se procedió a cientos de trabajadores de la salud, dejando en la indefensión el sistema de salud, el sistema de la atención de los médicos especialistas, es decir, se dio una desbandada de despidos, de salida de diversos sectores del sector público que incluso estaban ligados al Código de Trabajo y que ya tenían estabilidad laboral. Y algunos fueron restituidos porque vieron que el tema de operación, por ejemplo, en las empresas eléctricas eran necesarios, al igual que en las empresas petroleras fueron restituidos. Es decir, se hizo como nosotros decimos, a lo loco el tema de la separación de servidores públicos sin ninguna planificación, sin ninguna evaluación. Y ese es el resultado. Y lo que nos preocupa es que está en proyecciones, de acuerdo a la exigencia del Fondo Monetario Internacional, que sea el 10% de desvinculación de los servidores públicos, es decir, más o menos estarían desvinculando entre 50 a 70 mil trabajadores al final del periodo del gobierno, que es parte de las exigencias del Fondo Monetario Internacional y no es bajo un plan o un esquema de mejoramiento del sistema público que tenemos los ecuatorianos. Entonces, estos tipos de aspectos nosotros argumentamos con argumentos jurídicos, técnicos y sociales, lo que significaría el impacto incluso al seguro social, al desempleo, un impacto social y que sería un gasto más que tendría que el gobierno invertir para los trabajadores que están en el desempleo, que crecería la informalidad, el desempleo y el crecimiento de las migraciones. Ahora, licenciado Bedoya, en ese punto, entonces, si no es por esa vía y dependiendo de cuál vaya a ser al final, luego del tratamiento, del análisis profundo de ambas partes, de las posturas de ambas partes, habrá que ver qué deciden los magistrados de la Corte Constitucional. Pero si fallasen a favor de esas demandas de inconstitucionalidad por los diferentes organismos y sectores por usted representados, si fallasen a favor, ¿qué propuesta harían ustedes como gremios de trabajadores, de sindicatos, en representación de los trabajadores públicos? ¿Qué propuesta harían ustedes para poder alcanzar una verdadera eficiencia administrativa? ¿Qué propondrían ustedes para poder lograr un mejor nivel de producción del trabajo, una mejor atención al público? ¿Qué propondrían ustedes para poder eliminar la corrupción dentro de los estamentos o sectores públicos, cosa que también se ha visto? No estoy diciendo que ese sea el caso particular en el tema de los despidos de estos primeros 5,000 trabajadores del sector público, pero ¿qué propuesta harían para hacer más eficiente el trabajo de los servidores públicos para el país?
Bueno, mire, es sencillo, se tiene que tener un plan técnico de evaluación, pero primero tenemos que ver el panorama que vive el país y el por qué existe este inmenso aparataje público en ciertas instancias y en otras es donde falta, por ejemplo, en el servicio médico de atención de salud, donde se requerirían más médicos, más, ¿cómo es? Trabajadores de la salud para atender a la población. La misma OMC mencionaba que nosotros estamos bajos en atención de la parte médica en relación a la población que tenemos. Es decir, hay que revisar el tema de la educación, que son dos temas fundamentales en donde no deberían despedirse, sino más bien incrementarse y mejorar el tema de la productividad, si se quiere llamar, en el tema de la atención de salud y de la educación. En los otros esquemas, es decir, en tanto en el servicio público, de los otros servicios que se tiene, tendría que hacerse evaluación en institución pública por institución pública, cuál es el requerimiento de esa institución pública frente al tamaño de la población, y esos son estudios técnicos que se tienen que hacer. Yo le podría detallar, yo vengo de la empresa privada y ahí nosotros hemos hecho, en la empresa privada hemos aprendido cómo se tiene que detallar técnicamente, no para mañana o para pasado, sino hacer un plan estratégico de 5 o 10 años. Entonces, eso es lo que le ha faltado a los gobiernos, es decir, una política clara de empleo, una política clara de la atención del servicio público en las instituciones públicas, de qué es lo que requiere el país, qué es lo que se necesita, y ahí optimizar. Si es que hay personal en exceso, lo tendrá que señalar este estudio. Y si hay personal que se puede incluso trasladar a otras instancias públicas para robustecer estas instancias públicas y dar un mejor servicio, se lo debe hacer. Pero eso previo un análisis técnico, jurídico, y como digo, no de un plan de aquí a mañana o pasado, porque hay que ver la coyuntura que tenemos, una coyuntura que estamos en crisis, donde el crecimiento del desempleo está bordeando más del 50 al 60%. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que abordarlas porque no se puede tratar las cosas por un solo lado, sino se tiene que tratar todo transversalmente en el tema del empleo, de la productividad, el desarrollo de las empresas, tanto públicas y privadas. Es decir, debe existir una política clara y lo más fundamental, yo ayer estaba en un simposio donde se hablaba el tema del diálogo social con la OIT, y eso es lo que nos falta aquí, es decir, espacios de diálogo social donde discutir este tipo de aspectos, donde estemos los involucrados, trabajadores, empresarios y gobiernos, para sacar adelante al país. No es que nosotros no queremos que se hagan evaluaciones, no es que queremos tampoco servidores públicos de un tipo, de clase A o de clase B, privilegiados del uno, los otros priorizados, porque hay de todo. Los servidores públicos, por ejemplo, en los gastos municipales, son los peores pagados. Entonces, todo este tipo de cosas hay que ir evaluando para ir mejorando la atención a la ciudadanía, a los ecuatorianos, que son los que pagamos nosotros los impuestos. Entiendo que el día de hoy está convocada o va a desarrollarse en horas de la mañana, en breve, una marcha por parte de las diferentes organizaciones sociales, de trabajadores y de todos quienes han interpuesto demandas de inconstitucionalidad, principalmente por esta, la ley de integridad, que es la que más rechazo o mayores demandas ha recibido por parte de los diferentes sectores y estamentos sociales. ¿Ustedes van a marchar hacia la Corte Constitucional? ¿Cuál es el objetivo y propósito de esta marcha? A ver, estamos haciendo varios plantones. El día de ayer que tuvimos de la audiencia es para un poco dar el mensaje de que hay un apoyo a esta iniciativa de las organizaciones sociales de las demandas de inconstitucionalidad. No es presionar a la Corte, no es rodearle a la Corte, sino indicar a la Corte que hay una presión de nuestros compañeros que salieron, nuestros compañeros despedidos, para que se solucione de una vez por todas esta demanda, porque esta demanda lo que ha generado es una crisis más social, porque se ha hecho en un desorden total. Y además abarca, no hay unidad de materia, lo han dicho los constitucionalistas, y la Corte tendrá que determinar este tipo de aspectos. Lo que nosotros decimos es, si hay una ley que es importante para el país, debía ser discutida con los actores. Entonces debe entrar una ley de manera orgánica, no urgente, porque esto genera un sinnúmero de conflictos
y que vaya encaminada a los objetivos que están encaminados. Si es contra la lucha contra la corrupción, entonces debe haber un plan contra la lucha de la corrupción, que tiene que ser debatida y discutida. Y esto no se le puede hacer cuando en una sola ley meten 24 leyes más y con una asamblea que deja mucho que desear. Ustedes mismos han visto que son personas que ni siquiera saben lo que están discutiendo y que por ahí solo les hacen levantar la mano y les hacen firmar, nada más. Entonces, frente a este tipo de crisis que vivimos, de una crisis institucional, es necesario el diálogo social con los actores principales para poder sacar adelante al país. No queremos privilegios, queremos evaluaciones, pero sí que se lo haga de la manera transparente, técnica y que sirva para el país y para los ecuatorianos. ¿También van a convocar algún tipo de movilización o marcha a nivel nacional por este mismo tema para el 11 de septiembre? Estaba leyendo información relacionada al respecto. La Convención Nacional del Colectivo Unitario, donde no está solo el Frente Unitario de Trabajadores, están la Federación Médica, están los maestros, están las enfermeras, están los pacientes incluso que están con hemodiálisis, los pacientes que están con enfermedades catastróficas, preocupados de la crisis, porque y además se une más el tema de la persecución que se está dando gracias a la declaración que tuvieron estos policías y a lo que los compañeros indígenas de la justicia indígena los habían cogido infiltrados. Todo esto se suma a esta crisis de persecución donde ingentes recursos del Estado están destinados a perseguir más a los dirigentes que a los delincuentes, imagínense. ¿Pero a qué dirigentes hace referencia, estimado licenciado? Porque hasta donde yo recuerdo, ya el señor Issa no es el presidente de la CONAIE, ahora hay otro. A título, en este caso, ¿de qué él está haciendo este tipo de acciones o movilizaciones? Como un integrante más del movimiento indígena, porque ya no es él el presidente de la CONAIE. Esa parte tal vez usted podría aclarármela porque no lo entiendo. Claro, a ver, la justicia indígena administrada después de haber cogido a los policías infiltrados en el movimiento indígena dio como resultado el que los celulares que estaban teniendo los señores policías fueron detectados una serie de chats donde se estaba proveyendo la información para ir vigilando a todos los dirigentes sindicales indígenas que estaban en contra del gobierno. Y esto sí nos preocupa, porque ahí se están utilizando recursos del Estado, más allá que sea el compañero Issa, más allá que sea el compañero Marlon Vargas, sino está involucrado en que el Estado está utilizando recursos para vigilar a los dirigentes sociales, políticos, incluso periodistas, para ver qué hacen y recursos que podrían venirse mejor para utilizar en remediar la falta de medicamentos, para poder evitar las muertes de los compañeros que están con hemodiálisis, para fortalecer el sistema de salud, y no recursos que están dirigidos a vigilar a los dirigentes sindicales y no a los delincuentes. Eso sí nos preocupa, porque eso significaría que hay prioridad en este tipo de cosas cuando la necesidad del país son otras. Entonces, fíjense ustedes, se están acumulando una serie de aspectos que sí nos preocupa y deben preocuparnos por el tema democrático que vive el país. Entiendo, estimado licenciado Bedoya. En todo caso, quiero también aprovechar para preguntarle, en el hipotético escenario de que la Corte no fallara a favor de las demandas constitucionales, ¿ustedes aceptarán la decisión de la Corte Constitucional o irán a otras instancias internacionales? Bueno, nosotros recibimos ya la visita de la Organización Internacional del Trabajo, donde expusimos ya nuestros problemas y nuestras quejas. Estamos por demandar ya al gobierno ecuatoriano por estos incumplimientos que han venido dándose durante 10 años y se suman estos aspectos de la falta de transparencia en el tema de la salida de los funcionarios y de las leyes que están emitiéndose, tanto la ley de inteligencia como la ley de integridad, que son dos leyes que nosotros vemos que son nocivas para el Ecuador, y entonces ya hay las demandas en la OIT, ya tienen conocimiento,
vamos a seguir los procesos necesarios y vamos también a ir a la CIDH para la protección que requieren las organizaciones sociales frente a este tipo de intimidaciones que se están dando por parte del gobierno. Entonces, vamos a ir a todas estas instancias hasta poder resolver de alguna manera. ¿Qué queremos nosotros? Queremos que exista un diálogo transparente. Hemos pedido en diferentes instancias al gobierno nacional, al presidente, poder reunirnos. No hemos tenido esa posibilidad. Ojalá que con esto haya la posibilidad de reunirnos para hablar de estos temas que son fundamentales, no es solo para el gobierno, sino para los ecuatorianos, y poder volver a la calma y a la paz y dirigir todos los recursos a lo que es el enfrentamiento de la delincuencia, a fortalecer los sistemas de salud, de educación y mejoras de políticas de empleo. Eso es lo que queremos discutir. Y en vez de enfocarnos en perseguir dirigentes, en lanzar este tipo de leyes que más bien están generando una serie de conflictos al interior del país, sería mejor una mesa de diálogo donde se resuelvan estos problemas. Pero para resolver problemas profundos, al menos lo he visto así a lo largo de la vida. Yo ya tengo 56 años y cuando hay tal vez diferencias profundas respecto de una visión de cualquiera sea el problema, ambas partes tienen que estar dispuestos a ceder en algo, porque de lo contrario, mire, se puede uno enfrascar eternamente en una discusión y no conseguir absolutamente nada, y más bien ahondar y profundizar la crisis o el problema. ¿Ustedes están dispuestos en ese diálogo al que dicen estar predispuestos a participar, a reunirse, a dialogar sobre estos y otros palpitantes temas que son del interés de los ecuatorianos y del país y que estoy segura también son del interés del gobierno y de las autoridades que en este momento nos gobiernan? ¿A qué están dispuestos ustedes? ¿Están dispuestos también a ceder en algo o están dispuestos a mantenerse en la posición en la que se encuentran sin ceder absolutamente nada? Bueno, nosotros, mi estimada Luisa, sí hemos cedido. Acuérdese usted que el impuesto a las gasolinas, del impuesto al IVA, que fue una entrega de la ciudadanía y que aportó para el tema de la lucha de la delincuencia, todos estuvimos de acuerdo, pero los resultados son negativos. Estamos dispuestos a ceder todo en el marco de la justicia, en el marco de las libertades y el respeto a la Constitución y a los convenios internacionales. Claro que estamos dispuestos a ceder, pero también el gobierno tiene que dar la medida de una política clara. Primero, una política de reactivación del empleo, una política que no esté atada a los designios del Fondo Monetario Internacional, o que si esos recursos que vienen del Fondo Monetario Internacional sean utilizados de mejor manera para poder mejorar el tema de productividad, de dar apoyo a la pequeña y mediana industria, a la agricultura. En eso estamos de acuerdo, para ir mejorando las condiciones de empleo, porque sin empleo viene todo el deterioro de las condiciones sociales, ahí viene la pobreza, la delincuencia. Entonces, si mejoramos estas condiciones sociales de educación, de salud, de empleo, estoy seguro que eso nos vamos a poner de acuerdo, pero sin estar atados a presiones, y yo estoy seguro que un Ecuador como el que tenemos, y que tenemos la ventaja de vivir en un país rico en recursos, podemos sacar adelante al país con este tipo de diálogos, no con atropellos como se están dando a las libertades de los ecuatorianos. Entonces, nosotros estamos dispuestos a eso, todo enmarcado en lo que es el respeto a la Constitución y a las libertades que nos dan los convenios internacionales y los derechos humanos. Así la Constitución esté siendo bastante cuestionada por diversos sectores, porque yo he escuchado, no soy experta en el tema ni mucho menos, pero se habla de una constitución hiperpresidencialista, se habla de una constitución que lejos de traer soluciones más ha traído problemas al país. Mira, es necesario estudiar todas las posibilidades, pero todo en el marco de la lógica de respeto a los derechos. O sea, no es más allá de ir, discutir y sentarnos qué es lo que está mal y si es necesario llamar a una nueva constituyente, a una enmienda constitucional, lo que sea para solucionar los problemas. Fíjese usted, por ejemplo, a nosotros no nos gusta una parte del capítulo de la Constitución donde se elimina la libertad de sindicalización para el sector público.
no lo asumimos, y lo estamos peleando y le estamos diciendo, estamos en las cortes internacionales y con los convenios internacionales mencionando al gobierno. Lo hemos hecho en la época en que se dictó esta constitución, hemos salido a dar quejas. Nosotros tenemos una serie de quejas desde que se emitió esta constitución, pero es la constitución que tenemos y es la que tenemos que respetar los ecuatorianos y más aún el presidente, porque él jura respetar la constitución. Entonces, si hay que entrar a una reforma constitucional, una reforma de ley que desde mi punto de vista en algunos aspectos es necesario, pero en otros aspectos es necesario la actitud y el compromiso que asumamos para poder sacar al país adelante. Estimado licenciado, quiero agradecerle la deferencia que ha tenido para con nosotros, para con esta servidora y para con nuestra estación radial. Estamos atentos, como siempre, de ver el desarrollo de los acontecimientos, de ver los plantones, de ver esa defensa que ustedes hacen de sus causas. Aquí siempre tendrán una tribuna informativa. A ustedes muchas gracias también por tomarnos en cuenta. Gracias. Muy amable, gracias. Son las 9 de la mañana con 4 minutos. Vamos a una breve pausa y enseguida volvemos.